11:35 de la mañana, volvemos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Ingeniera Betty Molina. Bien. Porque así con el título te respetan un poco más. Gracias, Marce. Bueno, lo prometido es deuda. Nos vinimos hasta la parada 1 de Playa Mansa. Si hablamos del tiempo, te cuento que si allá corría vientito, acá no. Acá no. El calor se siente mucho más a plomo, el sol se siente mucho más a plomo aquí en la parada 1 de La Mansa y el agua está tibiecita, ya la tocamos y está linda, linda. A mi lado, la ingeniera Betty Molina, directora de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado, porque bueno, surgieron algunos rumores con respecto a la presencia de sargazo aquí en Punta del Este. Se ven algunas algas a simple vista, pero bueno, vinimos a la fuente a preguntarle a los que saben, ¿verdad? ¿De qué se trata? Betty, buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto. Yo justamente lo que había era recogido algunas de las algas para poder mostrar y que se vea. Básicamente se trata de las algas que salen en todas las temporadas, cuando hay algún temporal. Es la famosa resaca que encontramos en la costa. No es de ninguna manera sargazo. Sargazo es una expresión que refiere a un género de algas. El sargassum, que son algas pardas, muchas de ellas de grandes dimensiones, superan los 1 o 2 metros de largo, y lo que nosotros tenemos en la costa de Maldonado son algas comunes, incluso mezcladas entre lo que son las feofitas, que son el grupo de las algas que producen el sargazo, con algas clorofitas, que son las algas verdes, las algas comunes, de las que comemos los buñuelos, las que se usan en cosmética y demás. O sea, lo que hay es la resaca de los días de temporal, que la va sacando el mar y trae las algas a la costa. No tiene ninguna restricción para el baño, ya que no produce ningún tipo de problemas para la salud, ni siquiera inconvenientes a la hora de bañarse. Simplemente la gente se queja por el aspecto y recordamos que la Intendencia realiza la limpieza de playa todos los días, pero hasta que comienzan a bajar los turistas, ya que la Intendencia, la limpieza que realiza requiere maquinaria y evidentemente se retira la maquinaria antes de la hora de bajada de los turistas a la playa. Claro, y más en playas como estas, que son playas muy angostas. Entonces, claro, digo, la gente en 3, 4 sombrillas ya prácticamente quedan sobre el agua, ¿no? Quedan muy cerca de la costa, el uso de esta playa es muy intensivo y se trata de mantener lo más limpia posible. Si uno mira en el mar, se puede trabajar con imágenes satelitales o con imágenes de dron, ya se ve que lo que queda de resaca, que está cerca de la costa, es muy poco, o sea que en un par de días ya este problema de algas va a desaparecer. Por eso desmentimos absolutamente que se trate de un sargazo, que cuando hablamos de sargazo hablamos de mares de sargazo, como ha ocurrido en algunos momentos en zonas del Caribe. Y si bien en el Atlántico Sur puede haber estos eventos de sargazo, no es lo que está ocurriendo en Punta del Este. En Punta del Este estamos en presencia de diferentes tipos de algas, donde dominan claramente las algas verdes, las clorofíceas, que son algas de poca dimensión, y son las algas comunes a las que estamos acostumbrados a visualizar en la playa. Claro, lo que pasa que además esta playa en particular es una playa donde la presencia de algas es bastante habitual, ¿no? Digo, no, hay otras playas que de repente no las vemos tanto, pero acá sí. No sé si es por las rocas. En esta playa la presencia de algas es habitual porque se establece en la bahía una especie de remanso entre el puerto, la isla de Gorriti, que de alguna manera genera un movimiento de agua que hace que todo lo que llega a la bahía llegue a esta costa. Pero evidentemente esto no reviste ningún inconveniente, como se puede ver que la gente está disfrutando del agua, ya sea haciendo deportes acuáticos o bañándose, porque como decimos, no se trata de un mar de sargazo, sino que se trata simplemente de algas, las algas comunes a las que estamos acostumbrados en la playa, y se ven pequeños bancos, o sea que la gente puede disfrutar del agua sin tener que pasar por estos bancos de algas. No, de hecho tienes una alga en la mano y no pasa nada, nosotros estamos parados sobre ella, tampoco pasa nada. Betty, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutitos para charlar con nosotros en una temporada que, por lo que hablábamos fuera de micrófono, están a más no poder de trabajo. Estamos a full porque básicamente lo que se está haciendo y lo que se trabaja permanentemente, aparte de lo que puede ser la limpieza de playa, es en el control que se hace con respecto al uso del espacio de playa por parte de edificios, complejos, hoteles, que si bien pueden usar el espacio de playa como cualquier ciudadano,
al ser la playa una playa pública, no se pueden reservar lugares. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que los edificios, los complejos, los que brindan servicio, no ocupen la primera línea, a menos que sí haya una persona que venga a ocuparla y que cualquier vecino pueda venir e instalarse en cualquiera de los sitios de playa para disfrutar de las maravillas de nuestro bañario. Justamente estamos en una playa donde, por sus dimensiones, vemos la cantidad de sombrillas que hay de un edificio que está aquí enfrente y bueno, que prácticamente copan toda la playa. En este caso estuvimos mirando y están todas ocupadas. Están todas ocupadas las sombrillas y además lo que podemos ver claramente es que hay muchas sombrillas particulares que están por delante de las sombrillas de los edificios. Lo que te decía, estamos tratando, hay una ordenanza que está tratando de organizar eso justamente y desde la Dirección de Ambiente lo que se hace es controlar que esto se esté cumpliendo. Por supuesto que la playa es muy grande y a veces los controles no están en todos lados al mismo tiempo. Por eso muchas veces recibimos denuncias y en función de las denuncias acudimos a los lugares y tratamos de ordenar un poco el uso de la playa, que sin duda es muy variado porque también tenemos la práctica de deportes náuticos, acá al lado tenemos una escuela de stand-up, tenemos paradores, y bueno, se trata de conciliar los usos recreativos, de deportes y demás, con los usos gastronómicos y los usos del turista que quiere disfrutar solo del sol y la playa. Y recordar que en nuestras costas las playas son públicas, o sea que hay que convivir. En nuestras costas las playas son públicas y toda la playa está habilitada para baño porque no tenemos ninguna restricción desde el punto de vista sanitario. Recordamos además que en Maldonado tenemos implementado un sistema tanto de bandera sanitaria como de bandera de tormentas, bandera de aguavivas, o sea que en caso de que haya cualquier situación en playa, mirando la caseta del guardavida se puede visualizar cuál es la situación con respecto a la calidad del agua para baño. Muchísimas gracias. A ustedes. Marce, de esta forma nosotros volvemos contigo. Pará. Antes de ir contigo voy a hacer algo, porque si estoy en la playa y no te peleo, no tiene gracia. Así que yo voy a volver al estudio contigo, luchando con el cable y todo, pero desde el agua. Si no, no tiene gracia. Chapoteando. Así tengo que cerrar la nota. Qué peleadora. Mirá que sos peleadora. Bueno, me alegro que puedas disfrutar del agua. Nada que ver, ¿no? Lo que es el agua de la Mansa con la Brava, obviamente, respecto al oleaje. Está divina y repleta la playa, realmente. Muchas gracias, Laura, por este aporte. Gracias a Betty Molina también por esclarecer esta duda que ha merecido muchas consultas de, bueno, saber si esto es el sargazo. Bueno, ya dio la explicación bien clara la directora de Medio Ambiente. Ahora venimos al piso y nos quedamos con esa imagen divina, Venimos al piso para recibir a nuestro próximo invitado, es el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría. Diputado, bienvenido una vez más. Muchas gracias, un gusto. Buen año, buen comienzo. Gracias igualmente. Bueno, finalmente la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley de tenencia compartida que ya tenía media sanción del Senado. Ahora pasa en marzo a debatirse o a tratarse en el plenario de diputados. Sí. Ya estamos en la etapa final. Ya creo que lo más importante fue que hace poquitos días en la Comisión de Constitución, después de varios meses de intenso trabajo, recibiendo a muchísimas delegaciones, más de 33 delegaciones de pediatría, psiquiatría, Poder Judicial, funcionarios, defensores de oficio, todos los actores que están en torno a este tema emitieron su opinión, algunos a favor, otros en contra, todos los argumentos son respetables, pero sí nosotros entendíamos desde la coalición, que en definitiva así fue como se votó, tiene 11 miembros la comisión, los 6 miembros de la coalición con representación allí votamos a favor del proyecto y los 5 votos del Frente Amplio fueron en contra. En un proyecto que se conoce como tenencia compartida, pero también se conoce como corresponsabilidad en la crianza, porque también hay que tener una visión más amplia, no solamente lo que tiene que ver con la tenencia del niño, niña o adolescente, sino también en la participación de ambos padres en la crianza del menor, solamente en sus ratos libres, sino en sus estudios, en su desarrollo personal, en su desarrollo emocional. Es importante que se cumplan todos los derechos y todas las obligaciones de ambos padres en la crianza del menor. Probablemente el tema de tenencia compartida es el tema más complejo, porque establece que en caso de que ambos padres se pongan de acuerdo en la tenencia del menor, la ley no entra en juego porque prima el acuerdo entre partes. Ahora, si no hay acuerdo entre ambos padres respecto a la tenencia compartida, bueno, la ley establece que tiene que haber tenencia compartida. Yo creo que esto es un avance, creo que es un avance también para poner equilibrios, ¿no? Nosotros consideramos que ambos padres, para el correcto desarrollo
de ese niño, niña o adolescente tenga igual derecho al otro a ser parte de la crianza de ese chico. Estas épocas probablemente sean las épocas más sensibles, las fiestas generan esa sensibilidad especial en un tema tan sensible, donde hay fenómenos de desarraigo, de alejamiento, de ruptura de vínculos, que muchas veces cuando se rompen ciertos vínculos entre el niño y ese papá o esa mamá, generalmente se da con el papá, es muy difícil de recomponer. Bueno, esta ley viene a poner una herramienta para establecer la tenencia compartida, recomponer vínculos, y una cosa que es bien importante, viene a romper un poco con aquello de que la mera denuncia de uno de los padres cortaba todo vínculo con el menor. Hoy está la garantía del juez, que tiene las herramientas para determinar si esa denuncia es real o no es real. Si es real, por supuesto que se corta el contacto del padre con el niño, niña o adolescente. Ahora, si no es cierta, no se corta. Entonces, ¿qué pasa? La mera denuncia no corta contacto. Corta el contacto la comprobación de la denuncia. Y esto es un avance, porque a veces veíamos que había demasiadas denuncias falsas, solamente como una herramienta para hacer daño, producto del conflicto de los padres, o como una medida de presión para que a la hora de negociar una pensión hubiera otra posición de poder. Bueno, esta norma es una herramienta en ese sentido y creemos que es bueno, sobre todo porque pone en el centro al menor. Entendemos que los conflictos de los adultos no tienen que tomar de rehén a los menores. Los conflictos de los adultos son de ellos, y el niño o niña adolescente no tiene por qué pagar los platos rotos de esa situación. Bueno, esta ley es una herramienta en ese sentido y por eso la votamos, consideramos que es una buena ley. Se me ocurren muchas preguntas. Una, que ha sido motivo de polémica durante el tratamiento de este proyecto de ley durante todo el año 2022. ¿Cómo están contempladas las situaciones en las que el niño, niña o adolescente es víctima de violencia, de abuso? ¿Qué pasa cuando decís, bueno, tenés que ir con papá o tenés que ir con mamá, y ese papá o esa mamá o es violento o es abusador? ¿Cómo se contempla eso en el proyecto? Eso es bien importante, Marcelo, porque obviamente todas las partes de los que votamos a favor y en contra nos preocupa el interés supremo del menor. Bueno, ahí lo establece la ley, el juez tiene la obligación inmediatamente de comprobado de cortar el contacto. Y ahí tiene que actuar rápidamente el juez. Ahí está la garantía judicial. Yo creo en la justicia, creo en las buenas intenciones de los actores judiciales, de los defensores, de los jueces, de los técnicos. ¿Para qué? Para que cuando se da una situación de esta, no exista contacto si es que existe algún tipo de vulneración o amenaza de vulneración de algún derecho del menor. Por eso, en esto nosotros ponemos la garantía en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene las herramientas para contar inmediatamente el contacto, de efectivizarse algún tipo de amenaza de ese tipo o de daño de ese tipo. Entonces, lo que no se puede permitir es que ante la sola denuncia se corte el contacto cuando muchas veces son falsas. Por eso la garantía está en el Poder Judicial. Lo dice el nombre del proyecto, ¿no? Tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza. La crianza de un hijo no es de un día, ni de un mes, ni de un año. Es desde el día que nace hasta toda la vida, porque aunque cumplan 18 años, vamos a seguir siempre contemplando a nuestros hijos. Claro, eso en casos normales donde ambos padres tienen la posibilidad de acceder, ¿no? No cuando las cosas se ocultan, cuando las cosas se manipulan. El tema de la alienación parental. Yo recuerdo a Magdalena Sumarán, hoy directora departamental del Mides, que ocupando una banca en el Parlamento presentó ese proyecto de ley y estuvo durmiendo en el Parlamento durante muchos años. ¿Cómo se contempla la alienación parental, que es cuando en romance, en lenguaje criollo, el papá le llena la cabeza al nene en contra de la mamá, o la mamá le llena la cabeza al nene o a la nena en contra de papá? Bueno, ¿Cómo se hace? Esta ley, esta casi ley, porque ya no podemos hablar del proyecto de ley, esta casi ley que se estaría votando, ya se votó en la comisión, se estaría votando en marzo, en abril, en el plenario de la Cámara de Diputados, apunta a que no se den esos fenómenos de alienación parental, que son muy graves, que se dan en los hechos, pero que también establece sanciones para quien no cumpla sus derechos y sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quien obstaculiza, pongamos un caso práctico bastante cotidiano, lamentablemente, el que obstaculiza el régimen de visitas, el que obstaculiza un proceso de tenencia compartida, el que no le da el niño al otro padre en la fecha y en el horario. Vemos que en la práctica eso se suele dar. Bueno, hay sanciones que pueden ir incluso hasta la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué?
porque uno para ejercer sus derechos tiene que también ser un efectivo cumplidor de sus obligaciones. Un niño, niña o adolescente es un ser humano con derechos, con sensibilidad, con una salud emocional que hay que cuidar. No es una mercancía de canje para que a dos adultos en medio de un conflicto lo tironeen para un lado y para otro. Eso no es justo. Bueno, para evitar la alienación parental, el desarraigo con abuelos, con tíos, con abuelos. Dentro de las tantas delegaciones que recibimos en el Parlamento, recibimos a organizaciones de padres, a organizaciones de abuelos. Claro, porque los abuelos, los tíos, los primos también se perjudican. Pero imagínate, hay abuelos y abuelas que tienen nietos de 10 años y no los ven desde que tiene 1 año. Y se perdieron momentos únicos que no se van a volver a repetir. Entonces, me parece que esta norma, y obviamente uno quiere ser cauto al momento de legislar y de fijar todas las mayores garantías que se puedan, esta norma creo que es un avance para proteger derechos. Yo siempre reivindiqué la minoría. El común de los casos es que el papá es el malo, ¿no? El papá es el irresponsable, el incumplidor, el todo, ¿no? Y muchas mujeres utilizan eso, el simplemente denunciar, porque la presentación de una denuncia ya bloquea todo, como lo acaba de explicar el diputado. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación se da de decir, bueno, pero a mí me están acusando de tal cosa y yo tengo que salir a demostrar de que yo soy un buen padre, cuando en realidad la otra persona, que es la que inicia una acción, tiene que demostrar que lo que está diciendo es verdad? Y no decir, el diputado Echeverría es X cosa y es el diputado el que tiene que salir a demostrar de que lo que yo digo es falso, en vez de ser yo el que tiene que presentar pruebas. Sí. Lamentablemente a lo largo de los años se ha invertido la carga de la prueba. Es como que alguien tiene que probar que es inocente, cuando en realidad el principio de inocencia, que es un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho, dice que uno tiene que probar que alguien es culpable de algo. Yo entiendo la batalla, entre comillas, entre el principio precautorio, que se rige en derecho de familia, de cuidar los intereses del menor, y el principio de inocencia que tiene que regir en un Estado de Derecho. Bueno, no podemos condenar a nadie si no hay pruebas. Entonces, esta ley, que algunos la critican y la criticarán, y es absolutamente respetable, porque yo creo que incluso quienes la critican lo harán con buenas intenciones. Ahora, hay que hacer algo respecto de cómo está el régimen uruguayo hoy. En el mundo se está avanzando hacia la protección también de los derechos para evitar el desarraigo, y yo creo que es un avance para nuestra normativa. Nosotros, en mi caso, que fui presidente de la Comisión de Constitución y Legislación durante el 2022, sabíamos que era una prioridad en la agenda legislativa de esa comisión, y allí fue que debatimos, recibimos delegaciones, defendimos nuestros argumentos y hace poquitos días lo votamos en comisión para que avancemos. Ya nos queda la última etapa de votarlo en el Parlamento, donde ahí todos los diputados de todos los partidos, según su unidad de saber y entender, tomarán una definición al respecto. ¿Por qué el Frente Amplio votó negativamente en la comisión? ¿Qué argumentos dieron? A ver, yo creo que los aspectos de quienes critican este proyecto le llaman que es un aspecto adultocéntrico que se enfoca en los intereses de los mayores y no en los intereses del menor, que se enfoca en los intereses de los papás y no en los intereses del menor. Nosotros lo que consideramos que precisamente lo que hay que legislar y generar herramientas es en los conflictos de los adultos, porque el que genera el conflicto no es el menor, son los conflictos de los adultos los que terminan repercutiendo en los derechos y en los intereses y en la salud emocional del menor. Por eso hay que generar herramientas para la convivencia pacífica de los adultos. Por eso nos enfocamos a veces en los conflictos entre ellos. Nosotros consideramos que es una buena herramienta y que es un avance, y que además esperemos en los hechos los resultados. No creo que haya que juzgar una ley antes de que entre en vigencia. Es muy importante el hecho de que sea una herramienta para utilizar a partir de cierta situación o en determinados casos, porque el ideal, y acá yo hago un llamado a que las mamás y los papás pongan lo mejor de sí en aras de sus hijos, que es lo más importante, de que haya un acuerdo entre ellos, ¿verdad? De que se llegue a una forma civilizada, acordada, lógica, justa, de compartir, porque además estamos hablando de, no es un peso, un hijo no es un peso, es una responsabilidad maravillosa. Entonces, generar un conflicto, tenemos que poner los adultos, mucho de nosotros, para tratar de que haya un acuerdo. En caso que no haya, es donde se entra a aplicar esta ley. Exactamente. Prioriza esta ley el acuerdo, la madurez de los papás en fijar un acuerdo de tenencia compartida. Si no se fija un acuerdo de tenencia compartida entre los padres, bueno, ahí la ley establece que hay que fijarlo. Me parece que es equilibrio, justicia, equidad, romper prejuicios, romper paradigmas de que
los malos están de un lado y los buenos están del otro. Acá no hay buenos ni malos, acá hay gente adulta que no se entendió por cosas de la vida y hay algo que es lo más importante de todo, que es un hijo o varios hijos en el medio, y es a ellos a quienes hay que cuidar. Y si para ello la ley tiene que intervenir para ayudar a generar herramientas de convivencia entre adultos, bienvenido sea, creo que todo suma. En algún momento también se cuestionó la potestad absoluta que se le daba a un juez, cuando en realidad tenía que ser una cuestión más técnica, ¿no? Que quienes resolvieran sobre el futuro de esos menores. Sí, el juez tiene apoyo técnico, ¿no? Y es ahí quien dispone las evaluaciones, las pericias, y ahí está lo que dice la ley. Lo tiene que hacer bajo su más estricta responsabilidad y en el tiempo más rápido posible, porque esto el tiempo es muy valioso. Confío en el Poder Judicial, confío en los jueces, en que sean ellos los que garanticen la justicia. Mirá qué paradoja que haya que aclararlo, que garanticen la justicia en un vínculo de este tipo. ¿Se puede pensar en algún aspecto que de repente este proyecto no contemple y que de repente haya que revisar? Bueno, como usted lo dijo, hay que ponerlo a funcionar, quizás sea perfectible en algo, o que vean que la intención que se tuvo a nivel parlamentario pues en la práctica no se da. Sí, siempre todos los proyectos de ley son perfectibles. Lo que no cabe es el prejuicio antes de su aplicación. Yo creo que en esto hay que ser muy respetuoso. Y mirá que yo cuando escuchaba a las delegaciones, aún las que estaban en contra del proyecto que yo defendía, uno desde un lugar de coherencia, de honestidad intelectual, dice, qué aspecto interesante. La verdad que es interesante de escuchar, es válido, respeto esa opinión aunque no la comparta. Y de eso se trata. Yo escuchaba gente de las cátedras de psiquiatría que la verdad aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de cómo funciona el cerebro de un menor, la recomposición de su salud psíquica ante ciertos hechos. Es decir, uno aprende también desde otro lugar, pero también creo que si bien esos argumentos son válidos, la conclusión a la que llegamos es que el actual régimen, la actual situación necesita un cambio y nadie ha propuesto algo mejor que lo que nosotros pusimos sobre la mesa, así que por ese sentido vamos a avanzar. Más allá del debate parlamentario y del aporte que como legisladores hacen, que para eso fueron elegidos, ¿verdad? Para legislar, es muy importante escuchar a todos quienes forman parte de una situación de esta naturaleza. Más de 33 delegaciones, decía usted. ¿Qué aportes hicieron o qué plantearon ellos que haya sido contemplado en ese proyecto? Mirá, acá hay cuestiones que son muy técnicas. Además, nosotros intentamos escuchar a todas las cátedras, a todas las organizaciones. ¿Sabés lo interesante, Marcelo? Es que cada delegación hablaba desde un lugar distinto, porque uno notaba cómo de repente las delegaciones integradas por padres que tienen algún tipo de desarraigo hablaban claramente desde el corazón, claramente de las experiencias personales. ¿Y eso es un obstáculo para que sea un aporte? No. La experiencia personal de alguien que está sufriendo desarraigo con su hijo es un aporte. Bueno, las cátedras y las organizaciones hablaban desde su experiencia en el Poder Judicial, de su experiencia como defensor de oficio, los fiscales. Bueno, yo creo que todos tienen elementos válidos para aportar, y uno cuando legisla, porque ese es nuestro rol también. El diputado tiene dos facetas, la de legislador para generar leyes que son herramientas de convivencia social y la de representante. Bueno, yo creo que en ese doble rol que tenemos que escuchar con humildad, sin creernos dueños de la verdad y siempre rescatando lo que vos decías recién, que una ley es perfectible, pero primero apliquémosla para ver dónde están los aciertos, dónde están las cosas a mejorar. Muchos pueden preguntar, bueno, y en mi caso, en mi situación, que estamos en el medio de un conflicto o de un trámite judicial por el tema de la tenencia o de la responsabilidad en la crianza, etcétera, cuando entre en vigencia esta ley, ¿qué pasa? Esos casos van a ser, obviamente, pasibles de que se aplique esta ley. ¿Va a cambiar la realidad en los casos que ya están en curso? Sí, yo creo que va a generar una herramienta. Nosotros también somos conscientes de que también para nosotros en la próxima rendición de cuentas hay que batallar para darle al Poder Judicial más herramientas. Lo hacemos siempre, pero en este caso también es de justicia que si yo le doy una nueva herramienta, una nueva ley, que sé que va a traer más insumos de trabajo, es justo que le demos más recursos económicos para técnicos, para funcionarios, para horas de peritaje, porque obviamente lo que vos decís, va a haber un flujo mayor de planteos en este sentido porque hay una nueva herramienta que contempla nuevas realidades. Diputado Echeverría, un gusto conversar con usted como siempre. Un gusto como siempre y gracias por permitirnos hablar de esto. Un placer, hasta pronto. Hacemos una pausa a las 2 en punto, ya venimos.